Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Adriana. Gracias por la presentación. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y digamos que ha venido tomando más fuerza cada vez, que tiene que ver con la agricultura regenerativa, un término novedoso dentro de lo que es el manejo agrícola y que nos ofrece diferentes instancias de aplicarla y dentro de eso tenemos los cultivos intercalados. Entonces, vamos a revisar un poquito lo que sería el tema de la definición de ese tip de agricultura regenerativa. Como agricultura regenerativa se habla de un conjunto de prácticas que tienden a mejorar condiciones de sostenibilidad de los cultivos, partiendo del cuidado del suelo, partiendo de impactar lo menos posible el medio ambiente a través de las cargas o capturas de CO2 y generar una mayor sostenibilidad a través del tiempo para los suelos, para la naturaleza, para el medio ambiente y pues para la vida de nosotros. Entonces, se integran prácticas, por ejemplo, como la labranza cero, el uso de organismos propios de las zonas o de todos modos productos comerciales que aporten sustancias microbiológicas sanas y que incrementen la actividad microbial en el suelo, la parte de la misma sanidad. Es un concepto que implica una responsabilidad social y hace parte de buscar el sostenimiento de la humanidad. Entonces, dentro de ese marco de conceptos, digamos que ya es una tendencia mundial. Hay congresos, por ejemplo, asociados al tema de ganadería y agricultura. Ese es un congreso que ya se realizó en México, por ejemplo, donde la parte de ganadería ha tomado un poquito más de ventaja en algunas cosas, dado los modelos y también el impacto del CO2 en el aporte de todo el tema de los desperdicios de los animales. Pero también tenemos a nivel agrícola la posibilidad de integrar sistemas de cultivos silvopastoriles, de integrar bosques con cultivos, en cierta medida retomando lo que se hacía antes, bajo el concepto de protección, bajo el concepto de dar una diferenciación de ese producto, de ese cultivo mediante algunas certificaciones, algunos sellos que le imprimirían la posibilidad de tener un valor más alto a pesar de no tener la misma productividad que se puede alcanzar en modelos actuales. Entonces, bajo esa óptica, lo que buscamos es, por ejemplo, preservar raíces vivas de cultivos perennes, integrar la ganadería de las especies, no solamente ganadería, ¿no? Todas las especies pecuarias, minimizar el uso de insumos químicos, tratando de mejorar conceptos de cargas biológicas, compost, que enriquezcan el suelo y que permitan generar y liberar nutrientes y hacer ciclos de mantenimiento de esos nutrientes para no perder capacidad y riqueza mineral, mantener cubiertas en el suelo, minimizar la alteración, o sea, el mover, remover, los mismos equipos que generan compactación, por ejemplo, y potenciar la biodiversidad. Entonces, hay modelos en los cuales sale un cultivo, se siembra el otro cultivo, no se está haciendo una remoción y hay cierto nivel de aporte frente a lo que queda como residuo o como trazas de los ciclos anteriores de cosecha. Entonces, no es fácil, digamos, imprimir ese concepto en las grandes extensiones de tierra. Eso, son modelos que pueden ser muy llevaderos de pronto en espacios más asociados a áreas más pequeñas, asociaciones, donde se propenda por impulsar todos estos principios, pero el concepto a largo plazo es muy bueno. Y el tema es que inicialmente la cosecha tendría que aumentar en función de mejorar condiciones de suelo, riqueza, cargas de materia orgánica y posibilitar nivelar condiciones de producción con costos de cosecha. El modelo de producción actual involucra sistemas de monocultivo, de tecnologías en las cuales hay maquinarias agrícolas de alto peso en un momento dado, con llantas, con equipos, con tolvas que implican procesos de compactación, es decir, no hacemos un buen manejo de los suelos, donde hay una tasa de extracción continua de nutrientes que no se restituyen. Por lo tanto, se está degradando el componente suelo, que es un recurso natural no renovable, y también se pueden estar creando
el empobrecimiento de un suelo a través de mecanismos de salinización, por ejemplo, el factor de erosión en las preparaciones, en el tema de las lluvias que corran por pendientes, suelo, en fin, el gasto hídrico, que también es algo importante dentro del marco de la agricultura regenerativa, y eso es una tendencia continua, ¿no? Ciclo a ciclo, semestre a semestre, por ejemplo, con el tema de cultivos tipos gramíneas semestrales de ciclo corto, pues la base de extracción es muy alta. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva al empobrecimiento, a una mayor presión de plagas, la aplicación continua, incluso de las mismas moléculas de insumos, de agroquímicos, pueden estar generándonos esos problemas, plagas, enfermedades, malezas, incremento en patógenos, un decaimiento en la producción dado el empobrecimiento de esos suelos y la carga que genera el uso de fertilizantes que están impactando directamente el suelo, pero también el medio ambiente, generando desequilibrio y una mayor contaminación a través de las emisiones de CO2. Entonces, ese modelo pues es muy productivo, es un tema que no es fácil cambiarlo de un día para otro, pero sí hace parte de analizar un poco la expectativa que tenemos a largo plazo como humanidad. Y eso implica que hoy en día, por ejemplo, asociamos el potencial de producción y el rendimiento a diferentes factores ambientales, el manejo fitosanitario y cultural, el manejo de la fertilidad, donde hay un límite fisiológico y genético del cultivo, pero que interactúa con todas estas condiciones de clima y de manejo. Por lo tanto, algún factor limitante, pues empezamos a tener problemas a nivel de la producción. El concepto de la agricultura regenerativa busca solventar un poquito más eh, todo este factor, fertilidad, plagas, enfermedades, prácticas, factores ambientales, de manera que se cierre la brecha o se minimice la oportunidad para generar un decaimiento en la producción, que sea más, que sean producciones de pronto no tan altas, pero más sostenibles a través del tiempo y cuidando y conservando el recurso suelo y la naturaleza y también el recurso humano, ¿no? También hace parte de los postulados de este tipo de cultivos. Entonces, las plantas nos expresan síntomas de deficiencias que las vemos de pronto que se incrementan ciclo a ciclo en un cultivo, en un sector de la finca, donde la base orgánica es más baja, donde de pronto hay un nivel de acidez más alto. Eso también es importante conocerlo, ¿no? Conocer de los suelos, pero mirar la generalidad de la finca, mirar la generalidad de las plantas, la expresión de esos síntomas de deficiencia, tiene que ver con eso, ¿no? Analizar aspectos como suelo, clima, cuál es el plan de manejo que se hace, qué desbalances de bases iónicos se están generando de acuerdo con el modelo que tengo y cuál es el aporte de manejo preventivo o de corrección que se genera sobre la realidad que se está viviendo en la finca. Y pues no es ajeno al proceso productivo que las plantas tienen unas tasas de extracción de acuerdo con un potencial productivo. Esas tasas de extracción se enuncian de acuerdo con muchas revisiones bibliográficas y de muchos países incluso también, donde nos mencionan el nivel de extracción de los elementos mayores expresado en kilos por hectárea, de los elementos menores expresado en gramos por hectárea, y para cada cultivo, dependiendo de ese potencial productivo, pues se enuncian esa tasa de extracción. Por ejemplo, en maíz hablamos de 1 tonelada de grano por hectárea, generando un requerimiento y una extracción a estos niveles en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y los elementos menores como boro, cobre, zinc, manganeso y hierro. Entonces, cuidar del recurso suelo implica establecer modelos donde se genere una restitución de la base de la extracción del cultivo y eso fomentaría un equilibrio y un manejo un poco más acorde a la conservación del suelo. Sin embargo, se busca es que a través de las mejores prácticas se incremente la capacidad del suelo natural de generar el aporte de los elementos que el cultivo requiere para llegar a esas tasas de producción. Indispensablemente necesitamos saber en dónde estamos, qué suelo tenemos, qué contenidos hay, qué nivel de disponibilidad hay sobre lo que hay contenido en el suelo, porque no, pues, no todo lo que está en el suelo está necesariamente contenido. Aquí se muestran la tasa de extracción de macronutrientes en café, de acuerdo a unas revisiones internacionales de diferentes autores. Para Brasil, Kenia, en un nivel de productividad específico entre 3.000 y 1.100 kilos por hectárea de café oro. Y la base de micronutrientes, donde la idea es entender que en la fertilización y en el manejo del cultivo
No solamente es importante el NPK, sino que la base de secundarios mayores como calcio, magnesio, azufre y la base de micronutrientes es esencial para generar los equilibrios suficientes para que la planta exprese todo su potencial productivo. Entonces, ese modelo actual nos lleva a industrias, nos lleva a la emisión de gases y ha implementado, aunque se ha tratado de controlar en los últimos años, la quema de residuos de cosecha, pero es una práctica que aún seguimos viendo en algunas zonas, la deforestación, el uso de equipos y maquinarias en las grandes extensiones y en algunas grandes agroindustrias, pero todo eso genera afectación climática, ¿no? El desbordamiento de los ríos, condiciones se sueltan los suelos, derrumbes, la pérdida de la capacidad de sostenimiento de los suelos, tecnologías que nos pueden mejorar las aplicaciones, optimizar el uso del recurso agua, por ejemplo, la cobertura, como los drones, que es una opción muy buena y ha venido cogiendo fuerza también a nivel agrícola, pero seguimos teniendo, ¿no? Los grandes modelos que no es fácil cambiarlos hoy en día, y el tema es poder integrar buenas prácticas de producción con conservación y con equilibrio en la rentabilidad del agricultor. Entonces, llegamos a un punto donde se habla de los gases de efecto invernadero asociados a esta sigla, eh, y esos gases pues nos generan lo que sería los problemas a nivel ambiental en la Tierra, ¿no? Acumulación de CO2, metano, óxidos nitrosos, vapor de agua, hexafluoruro de azufre, en fin, toda esta serie de sustancias que se emplean y que cada día pues se ha tratado de concientizar más a las personas de la moderación o del no uso de ciertas prácticas como estas. Entonces, la agricultura regenerativa contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, eh, una menor dependencia de los fertilizantes sintéticos y pesticidas, mejorando las condiciones de manejo del suelo para disminuir esos gases de efecto invernadero, incluso mejorando la absorción de carbono por parte de suelos saludables y biodiversos, ayudando a mitigar el impacto del cambio climático. Entonces, el dióxido de carbono es, digamos, el gas de efecto invernadero más importante producido por la quema de combustibles fósiles, la respiración, la descomposición de materia orgánica y los incendios. Entonces, la concientización de la humanidad, de los diferentes países, con las diferentes políticas ambientales, agrícolas, pues tendería a que podamos llegar a mejores condiciones de producción cada vez. Y cuando tenemos afectación ambiental, pues también podemos encontrar efectos de estrés, aunque ese sería un tipo de estrés, ¿no? Por el clima, condiciones adversas que tienen que ver con sequía, excesos de humedad, pero también el estrés es un tema de la presencia de una enfermedad, un daño mecánico, la sobrecarga de un herbicida, por ejemplo, una contaminación con una afectación a un cultivo por herbicidas, en fin. Y ese estrés pues nos está limitando la expresión del potencial eh, fisiológico que tiene una planta, nos está reduciendo un potencial productivo y se habla que hay disminución de más o menos desde el 6 al 7% solamente teniendo en cuenta temperaturas para un cultivo como el arroz. Eh, en algunas zonas del mundo hemos visto intensos periodos de sequía, altas temperaturas. Ahorita mismo venimos sobrellevando una temporada invernal fuerte que no estaba como tan pronosticada en función de la sequía del año pasado, aunque se intercalan a veces todos estos fenómenos de niño-niña. Pero el tema es eso, ¿no? El sufrimiento que genera una planta, la sequía, la pérdida de capacidad de crecimiento, de absorción de nutrientes, de estabilidad, y pues a la larga es una planta que no va a tener un potencial productivo y que incluso ni siquiera llegue a formar estructuras reproductivas, por lo tanto las pérdidas pueden ser muy altas. Cultivos como el café con afectaciones por enfermedades que pueden asociarse a un modelo nutricional muy bajo o finalmente a condiciones ambientales donde la planta sufre y decae en su fisiología, genera acumulación de hormonas de interferencia como el ácido oxísico, generando, digamos, todos estos problemas. El aborto de frutos, generando pérdidas en el potencial productivo, el tema de la expresión de deficiencias nutricionales como temas de calcio, por ejemplo, asociado a estas rajaduras de la fruta en cítricos y en otros muchos cultivos con otros síntomas diferenciales, pero eso hace parte de lo que encontramos con el estrés.
encontramos a la larga una pérdida de la capacidad productiva de la planta. Entonces vemos cómo por temas ambientales, por temas de enfermedades o por problemas nutricionales en café, encontramos una baja preparación o una baja inducción, una baja expresión de esa condición, y eso pues se puede asociar a estos mecanismos. Pero el agricultor cafetero vive del granito que produce. Si tenemos un cultivo con buenos follajes, ¿por qué no estamos generando unas buenas cargas de floraciones y cuajamientos y producción? Entonces, ahí entramos a cuestionar muchas situaciones del manejo del cultivo, de orden nutricional, de orden climático o de orden sanitario. Y aquí empezamos a ver cómo con algunos sistemas, algunos esquemas como las cubiertas verdes, por ejemplo, agricultura regenerativa con cubiertas verdes, agricultura regenerativa con aporte de mulch, las plantas pues tienen una posibilidad de generar un efecto de crecimiento, sostenimiento, donde hay una convivencia y esta cobertura verde favorece la expresión de conservación de humedad, que la base de desarrollo radicular tenga, digamos, un soporte sobre esa humedad que pueda generarnos esta cobertura, a pesar de que en esta cobertura también puedes trabajar como hospederos de algunos insectos críticos, como un tema de trips, por ejemplo, ácaros como tal. Sin embargo, el modelo de manejo implicaría esto, ¿no? Implicaría eh, nivelar, controlar y utilizar fórmulas de bajo impacto para hacer un manejo más llevadero. Pero en este esquema, por ejemplo, hablamos del manejo del riego sostenible. Entonces, eh, el uso excesivo de agua implica pérdidas de ese factor, de ese recurso natural, y la idea es que ante periodos de estrés hídrico por sequía, este modelo ayuda a las plantas a ser más tolerantes, a que tengan un soporte por más días, a pesar de que esté el fenómeno de sequía expresado en la zona, donde haya la imposibilidad de poner el riego a tiempo. La idea es que la planta solvente y la planta sufra lo menos posible. Para eso hay, digamos, equipos que miden la capacidad de apertura estomática, entonces podemos estar monitoreando y mirando cuando las plantas, además de sus síntomas propios de decaimiento y de estrés hídrico, pues también podemos estar midiendo parámetros fisiológicos para integrar estos modelos. En la agricultura regenerativa se habla que hay varios tipos de prácticas, entonces, y tienen que estar sujetas y acordes al tipo de suelo, clima, las condiciones de la región y en función de las poblaciones que están en esas regiones. Entonces hablamos de agricultura orgánica, de la siembra directa y cultivos de cereales sobre pastos permanentes, cultivos de plantas ecológicas anuales y perennes, compósite de compost, biochar, tierra petra, gestión holística del pastoreo, integración de los animales, acuicultura ecológica, sistemas silvopastoriles y agroforestería. Entonces, además de esto, pues también encontramos, por ejemplo, este tema de jardín de regeneración residual, donde aplica, por ejemplo, para plantas como albahaca, repollo, zanahoria, apio, cebollas verdes, ajo, lechuga romana, cebolla, que tiene que ver con este video corto que vamos a mostrar acá. Esperemos, creo que sale algo de publicidad. Ya No se sale. escucha, ingeniero.
Bueno, entonces ahí vemos cómo son modelos sencillos para incentivar una producción casera con plantas que se prestan para ese tipo de manejos y hace parte del esquema de menor impacto, menor utilización de recursos y cómo podemos solventar el consumo de ciertos alimentos a nivel de jardines caseros. Otro modelo tiene que ver con la rotación de cultivos, donde hablamos de que tradicionalmente, y hay publicaciones en la antigüedad, pues, de nuestros indios, indígenas en las zonas, en las diferentes regiones, que tenían maíz, tenían frijol y tenían calabaza. Eso tiene que ver con un concepto de sombrío, de humedad de suelo, de fijación de nitrógeno. Entonces, era una cultura y una ciencia antigua, pero realmente tenía mucho sentido desde el punto de vista de que estaban integrando la posibilidad de que los tres cultivos salieran adelante y que el suelo tuviera, digamos, un mantenimiento a partir de ese tipo de plantas. Entonces, hoy en día han llegado pues a los modelos de rotación, ya unas rotaciones muy estables o muy claras de qué plantas deberían ir en cada ciclo para mejorar condiciones de solvencia de nutrientes, incluso del impacto de plagas y enfermedades, de la sanidad de los cultivos en los ciclos siguientes, y por eso hablamos de ese tema de rotación. Entonces, el alternar diferentes especies en un mismo terreno a través del tiempo, evitando el agotamiento de nutrientes, rompiendo el ciclo de plagas y enfermedades, pero también hay que revisar cuáles tipos de cultivos, ¿no? No puede ser cualquier cultivo por el mismo tema de la posibilidad de que del impacto de un patógeno en un sistema productivo. Ya lo vamos a mirar más adelante. Entonces se habla, por ejemplo, de este modelo de rotación, leguminosas, quenopoidáceas, aliáceas, cucurbitáceas compuestas, brasicas, umbelíferas, solanáceas, poáceas. Y así como esto, pues otros esquemas de rotación. Aquí se habla, por ejemplo, de las solanáceas, tomate, pimiento, berenjena, en rotación con umbelíferas tipo zanahoria, apio, nabo, o liliáceas, cebolla, puerro, ajo. Posteriormente entrar a cualquiera de estos modelos entre cucurbitáceas compuestas y quenopodiáceas y llegar a crucíferas leguminosas para retomar nuevamente solanáceas. Entonces, estos esquemas, digamos, nos permiten tener cierto control sobre las condiciones de estabilidad de un suelo, sobre las condiciones de el criterio de manejo sanitario frente a plagas y enfermedades, y pues que sea más sustentable el proceso productivo. Entonces, el conocimiento de la sanidad de un suelo frente a la producción agrícola, el clima, no hay estudios que correlacionen tantas cosas. Sin embargo, el evento de la agricultura orgánica regenerativa fomenta un mejor ambiente climático que implique conservación del mismo medio ambiente. Hoy en día se está propendiendo porque se llegue a tener un registro de un cultivo con la huella de carbono, por ejemplo. Entonces es poder demostrar a través de reglamentación, a través de ciertos parámetros, cómo en el cultivo del arroz gasto menos agua, cómo estoy implementando el uso de productos orgánicos o biochares para mitigar la cantidad de fertilizante químico que pongo en mi cultivo. Y esas huellas de carbono a la larga se pueden convertir en ingreso. Entonces, eh, ahí hablamos de que esa agricultura regenerativa pues contribuye a minimizar las emisiones de gases y tendiendo a no afectar la productividad ni los ingresos de los agricultores, la salud del suelo, poder sostener múltiples sistemas naturales en función de conservar biodiversidad, agua, la producción alimenticia, captura de carbono y ciclos elementales de naturaleza. Entonces, un sistema de producción de café, por ejemplo, involucra el sello de Rainforest, que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza, pero también del recurso humano. Entonces aquí hablamos de ese sello Rainforest Alliance como estándar global que garantiza la producción sostenible respetando la biodiversidad, el medio ambiente y los derechos de los trabajadores. Prácticas agrícolas, forestales y de negocio que beneficien a las personas y al planeta. Entonces, se enmarcan prácticas sostenibles
donde hay un beneficio para los agricultores, para los consumidores, para las empresas. Esto a veces, pensar en esto no es fácil, ¿no? Cambiar el modelo de la alta productividad, de alcanzar a costa de concentrar tantos nutrientes y generar un gasto alto en el costo de producción, pero también el costo ambiental, a veces no se ha podido equiparar. Es una cultura que está creciendo, es una cultura en la cual digamos, s- eh, hay un reconocimiento internacional a ese esfuerzo que se hace por tratar de hacer una producción más sana y más sostenible a través del tiempo en una finca o en una región. Y aquí tenemos un modelo de un productor de uva peruano en Piura, Perú, Rodrigo Sapiain, donde en el año cero implementó su cultivo de vid, de uva, y al año 5 pues tenía un mundo de suelo diferencial a las condiciones iniciales de esos suelos en arenas y desérticas, esas dunas que tienen allá en los fundos, en todo el margen costero de Perú. Entonces, las prácticas implican cubrimiento del suelo, mejorando la estructura y la capacidad de retención de agua y nutrientes, no labrar el suelo, sosteniendo esa misma estructura, evitando compactación, uso total o parcial de fertilizantes uso total o parcial de fertilizantes orgánicos, o sea, reemplazan al 100% la fertilización química, pues es algo que no es fácil, pero la idea es que en ese modelo orgánico sí tenga que ser así, porque es una norma. Y eso tiene que ver con la salud del suelo y el menor costo de producción. Y un manejo integrado de plagas y enfermedades, lo que implica una menor carga con agroquímicos en el cultivo. O sea, es mejorar un ambiente donde hay una nivelación microbiológica, donde también hay aportes de sustancias orgánicas y microbiológicas, tipo tricodermas, por ejemplo, Phacelomices. El mismo tema de las micorrizas también tiene que ver con el mejorar condiciones para que las plantas trabajen por sí solas sin tanta interferencia química. Entonces hablamos de esos policultivos o cultivos intercalados como técnica agrícola donde se da la base de producción de uno o más especies simultáneamente en una misma condición de área de cultivo. Lo que llamaríamos anteriormente que monocultivo pasa a ser a través del uso de los cultivos intercalados un policultivo o cultivos intercalados. Y eso tiene que ver con una interacción entre las especies, mejorando la productividad, la salud del suelo y la biodiversidad, pero pues que impacta directamente en las condiciones de conservación, de clima, de impacto climático, de salud de los trabajadores, en fin. Entonces, aquí vemos un modelo donde tenemos, por ejemplo, el tema de maíz. Tenemos acá una planta parecida como una ocra, pero el tema es lograr integrar por densidades, por espaciamiento, por facilidad de entrada y salida de acuerdo con las labores que se tengan que hacer en el cultivo, lograr poder tener un desempeño y lograr encontrar una buena respuesta en el cultivo. Entonces, tenemos muchos beneficios frente a esa estrategia de los cultivos intercalados. Mejorar el uso de los recursos, aprovechando el espacio y componentes del suelo, ¿no? Mayor productividad, combinar diferentes especies generan mayores rendimientos que los monocultivos, o por lo menos compensan también. Control de plagas y enfermedades en función de la mitigación que pueda generar las barreras, por ejemplo, que se establecen a través de la implementación de este tipo de integraciones en cultivos. La salud del suelo, mejorando la concentración de materia orgánica o el sostenimiento de la materia orgánica, la retención de agua y la base de microorganismos en el suelo. Promover la biodiversidad al albergar una variedad de plantas y animales y la resiliencia que tiene que ver con, digamos, dar una pauta de mejoramiento en condiciones ambientales frente a las situaciones de sequía o excesos de agua con inundaciones, frente a la distribución de esos componentes frente a un riesgo si tuviéramos un monocultivo. Entonces tenemos cultivos intercalados en hileras, en franjas, en callejones, de relevo, temporales, mixtos, de protección, de cultivos trampa y otro concepto que se llama push-pull, que tiene que ver con la repelencia frente a plagas o la extracción que se pueda generar
muy parecido al tema de cultivos trampa también, pero el tema es tener un control de poblaciones. Entonces, este sistema implica conocer de los cultivos que se pueden asociar. eh, Aquí tenemos unas fotos en Colombia, por ejemplo, en zonas de Santander, donde se integra cultivos de piña con limón Tahití, cultivos de piña con guayaba manzana. Son zonas de producción de frutales y han llegado pues, a encontrar la posibilidad de que con la misma fertilización que se atiende el cultivo de la piña, pues hay un mejor sostenimiento de las plantas frutales y en la medida que se da el crecimiento de los frutales de ciclo intermedio largo, pues se pueden dar varios ciclos de producción del cultivo asociado. Sin embargo, aquí tendríamos un riesgo, sería el tema de una fitóptora, por ejemplo, que nos puede afectar fuertemente el tema de piña como el tema de los cítricos. El tema de nemátodos, donde también el tema de la guayaba es uno de los hospederos más grandes, pero en la piña también encontramos un grado de susceptibilidad que puede incrementarnos. ¿Qué hay que hacer? Cifrar estrategias para mitigar y para hacer un manejo preventivo a través de fórmulas orgánicas, biológicas, que nos garanticen una viabilidad y una estabilidad. Y de hecho esa estabilidad se refleja, por ejemplo, en esta otra foto, ¿no? Donde ya vemos una población o un material mucho más adulto, en productividad ya asociado a la misma condición. Aquí ya de pronto el número de calles que se podían implementar frente a estos otros cultivos, pues puede tener una variación, pero el tema es sostener el modelo para lograr integrar el sistema productivo. Entonces, esas consideraciones es lo que hablábamos, selección de especies compatibles entre sí, que se puedan beneficiar mutuamente. Por ejemplo, el cítrico, le implicaría un sombrío y un sostenimiento de humedad en ciertos sectores. El tema de la piña favorecería también la retención de agua y nutrientes y el aporte de fertilización pues también va a impactar positivamente el cítrico. Disposición espacial implica tener muy bien calculados las distancias de siembra para poder generar pues las labores a tiempo y maximizar el uso de recursos y minimizar también los efectos de competencia interespecíficas que se puedan generar. Manejo de plagas y enfermedades a través del manejo integrado, haciendo monitoreos y no necesariamente aplicando por calendario, sino simplemente por control y por niveles de daño económico. Manejo de malezas también, digamos, tendería a minimizarse la carga de uso de herbicidas en la medida que tenemos una cobertura mucho más homogénea de las entrecalles, por considerar aquí, por ejemplo, el cultivo de cítricos como el cultivo principal. Y lo que hablábamos al principio, ¿no? Las tres hermanas que se consideran maíz, frijol, calabaza, en función de, el aprovechamiento del sombrío, de la fijación y de la humedad. Pero también entonces tenemos combinaciones como cereales y leguminosas, donde también se da la fijación de nitrógeno, generando un beneficio en el impacto del crecimiento y del fortalecimiento de las plantas cereales, que tienen unas tasas de extracción relativamente altas. Arbustos leñosos y cultivos anuales que pueden proteger por sombrío, por heladas, por vientos, por tempestades, en fin, a cultivos como plátano, cultivos como café, cultivos como aguacate, por ejemplo, integrados en un marco de manejo con algo de agroforestería. Entonces vemos cómo tenemos modelos productivos con leguminosas, maíz, cada tantas calles, uno o dos surcos de siembra del cultivo asociado. Y eso permite pues integrar un poquito más el manejo y los recursos y la explotación de suelo. Entonces, es una práctica que se contrapone al monocultivo eh, y pues se busca es eso, minimizar los daños sobre el ambiente, la contaminación y degradación de suelo que generen un riesgo para la salud ambiental y sobre la sostenibilidad del planeta. Aquí tenemos unas fotos donde apreciamos cómo se integra la siembra de aguacate Hass con el tema, por ejemplo, de el tema de café. Y eso tiene que ver con un espaciamiento, ¿no? Como ya no se sembrarían a 8 metros, sino de pronto vamos a 10, 12 metros, pero estamos intercalando los cultivos, estamos manejando malezas con controles de malezas en las entrecalles, en la línea de siembra, rotando ese tipo de manejos con controles con
guadañas o finalmente el aporte de mulch con esos residuos secos de maleza cada vez que hacemos un control con ese equipo. Y eso nos permite pues aliviar un poquito el manejo de malezas mismo, pero también mejorar las condiciones de humedad para la eficiencia de la fertilización y que tengamos una productividad estable a través del tiempo. Ya llegará el momento en que de pronto por espacio tengamos que eliminar los surcos de café, pero a través del tiempo generamos un factor de mejoramiento ambiental y del recurso suelo. Aquí tenemos otro escenario, por ejemplo, en las etapas tempranas del crecimiento de la palma. Agronel es una empresa de consultoría de Nelson Díaz, que es un asesor internacional, nacional e internacional, muy allegado pues a Cosmoagro en función de la implementación de manejos que hace. Y aquí tenemos un esquema donde hay un manejo de plátano asociado al tema del desarrollo de la palma joven, palmas de aproximadamente 2 años, donde fácilmente podemos encontrar unos 3 ciclos de producción de plátano, de musáceas, y va a ser totalmente compatible con el tema de el recurso en productividad, del ingreso de capital, de la sostenibilidad de los suelos, y el día de mañana ya con el crecimiento de las palmas, pues ya sea un manejo propio de todo el manejo de coberturas y todo lo que implica el uso de las podas y de los recursos que se hacen hoy en día en Palma. Y como estos, pues hay muchos otros modelos que se aplican. Esto, digamos, corresponde estas fotos son pues, de acá en Colombia y en otros países, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, pero ya tenemos fotos de Europa, ¿no? Donde hay una cultura ambiental mucho más alta, donde pues igual también un poder adquisitivo mayor que permite impulsar todas estas iniciativas. Para nosotros en estas partes del mundo a veces no es claro cómo entrar en estas dinámicas de manejo, pero sí tenemos que ser muy conscientes con que es una realidad, que hay que cuidar mucho el medio ambiente si queremos tener un planeta sostenible para las futuras generaciones. Entonces aquí cómo se integra, por ejemplo, banano con frijol, 4 calles, la calle con las musáceas, permitiéndonos ciclos de un material de ciclo corto, pero que también le está aportando al cultivo unos beneficios adicionales. El tema, por ejemplo, de tener cultivos de café y soya, esos son zonas planas, son temas de Brasil, por ejemplo, donde se permite hacer este espaciamiento por las topografías, pero nosotros aquí tenemos laderas donde integramos café y muy probablemente tenemos, por ejemplo, las barreras con plátano, con banano, pero también tenemos frijol en algunas instancias, maíz, eh, y eso pues nos permite tener un adecuado manejo de situaciones y de ingresos. Esa es una panorámica de Lebrija en la zona de Santander y tiene que ver con la integración de cultivos en la zona. Aquí tenemos cítricos, aquí hay más cítricos, aquí hay guayaba, aquí vuelven a haber cítricos, aquí viene piña. Entonces, el tema es cómo no se genera un solo cultivo en toda la región, lo que permite, digamos, nivelar el manejo de plagas y enfermedades, donde los cultivos que están implementados tienen unas buenas prácticas en el manejo de podas, el control de malezas, digamos que a veces puede ser muy riguroso y puede alterar el tema de la susceptibilidad por erosiones, pero son ciclos de manejo, no todo el tiempo está totalmente despejado de malezas, pero también se puede implementar en el control de las entrecalles, permitiendo un ciclo de sostenimiento de coberturas en la línea de cultivo y después se hace la rotación a la entrecalle y ya la fila de cultivo pues tiene una base de control. En los sistemas silvopastoriles pues se integra el manejo de la explotación pecuaria con agroforesterías, por ejemplo, con el tema de forestales, de uso también en el tema de lo que sería renovaciones y hacer rotaciones de esos sistemas. Pero ese sombrío le permite al ganado expresar una tasa de crecimiento, un comportamiento mejor, una exposición a luminosidad que puede mejorar condiciones sanitarias, por ejemplo. Eh, pero donde ese ganado también está haciendo un aporte a la parte forestal desde el punto de vista de los aportes orgánicos, desde el punto de vista de la sostenibilidad de esa explotación. Entonces,
Aquí tenemos un modelo, por ejemplo, que involucra el tema de los caprinos con especies de totumo, leucaena y guásimo. Entonces, el tema es una combinación, o una asociación o integración de recursos forestales, de forrajes, de frutales y pastoreo de animales en una misma superficie. Eh, Esos sistemas silvopastoriles pueden ser intensivos, con especies arbóreas, arbustivas, cercas vivas con especies leñosas, en fin. Y árboles dispersos en potreros, pastoreo en plantaciones con árboles maderables o frutales y cortinas, barreras o rompevientos. En algunos países se estipula que cada tantos metros debe haber una barrera forestal y se enmarcan áreas de 30 hectáreas, por ejemplo, en esos ciclos, en esos marcos de cultivo, pero es una manera de proteger y de seguir conservando y de dar cierta sostenibilidad. Las ventajas de los sistemas silvopastoriles tienen que ver con la mitigación de problemas ambientales, mejoramiento del paisaje, conservación de recursos naturales, fijación de CO2, reciclaje de nutrientes, diversificación de la producción, favorecer la productividad agrícola, recursos forestales en producción, protección del ganado contra sol y viento, regulación de la temperatura del ganado y la comodidad. Asimismo, ese forraje de mayor calidad nutritiva permite un mejoramiento de la producción de frutas, nueces, maderas, dependiendo de la explotación, un control de vegetación y malezas, control de plagas y enfermedades, generando un costo productivo que impacte directamente la rentabilidad, pero sobre todo la parte ambiental. Entonces, eh, en la integración de un sistema silvopastoril mejora la utilización de las tierras, la rentabilidad agrícola, la diversidad de la fauna y sombra para el ganado, microclima favorable para los animales. Y de acuerdo con todos estos criterios de agricultura regenerativa, de la protección, de lo que sería mitigar y minimizar las cargas, nosotros desde Cosmoagro tenemos una serie de herramientas que hacen parte de hacer más eficiente el uso del agua y nutrientes, generando un menor impacto en el tema productivo. Hay fórmulas que hablamos de ácidos húmicos y fúlbicos, por ejemplo, son extractos que generan un aporte de carbono orgánico que a través de los aportes continuos, pues favorecen el incremento de la materia orgánica en el largo plazo. Pero en el corto plazo están mejorando condiciones físicas, químicas y microbiológicas, donde frente a condiciones de pH diferenciales podemos mejorar en esa condición de pH apto para un cultivo. Frente a la condición nutricional o de fertilidad, podemos mejorar la capacidad de intercambio catiónico generando una base de disponibilidad mejor de los nutrientes del suelo o de los aportes que se realicen, neutralizando aluminios, por ejemplo, y metales pesados, que hoy en día con el tema del cadmio en cacao es tan crítico. La idea es que este tipo de sustancias nos ayuden a mejorar condiciones de estabilidad frente a esas cargas de trazas que puede contaminar y que pueden deteriorar un embarque de producción. Pero como son un aporte de carbono orgánico, nos están mejorando la posibilidad de tener una dinámica de micronutrientes mucho más estable. Entonces, la explotación continua, el tema de sistemas en fertirriego, por ejemplo, involucra la salinización continua y donde no hacemos un manejo adecuado, pues empezamos a ver todos estos sobreconcentraciones de sales en los suelos, generando una pérdida de capacidad productiva del suelo. Ni siquiera estamos deteriorando a un grado tal que el suelo ya se vuelve totalmente improductivo porque cualquier especie de cultivo genera una muerte rápida por esa saturación de sales y esa quemazón de tejidos como las raicillas que son muy delicados. Entonces, eso es una de las estrategias. Otra fórmula que trabajamos dentro de ese concepto de mejorar la disponibilidad de nutrientes y la capacidad de aporte de una fórmula en un cultivo tiene que ver con un producto como el Fertige, que tiene carbón orgánico, o sea, tiene materia orgánica, que tiene una base de un silicio transformado a temperatura que lo hace asimilable a la planta, pero también que favorece toda esta cuestión de pH, de aluminio, de condiciones críticas en un suelo, mejorando la estabilidad y la capacidad de respuesta de la planta. El, eh, También, por ejemplo, en esa fórmula van dos elementos nutricionales, donde hay un aporte de todos los nutrientes considerados esenciales, pero también van los elementos menores con un proceso en quelatación que los hace más disponibles y más asimilables. Hace poco presentamos un trabajo
donde evaluamos diferentes fuentes de elementos menores del mercado, tanto Cosmoagro como otros productos, y junto con el Cosmo R, que es otra fórmula nuestra, el Fertig fueron las fórmulas de mayor eficiencia nutricional, medidas con equipos de inteligencia artificial, como el tema de voltímetros, como el tema de Multispec, que es un equipo especializado para medir la conductancia estomática, el tema de la fotosíntesis, la disipación de calor en la planta, en fin. Entonces, esta fórmula pues tiende a mejorar la base nutricional, tiende a mejorar el equilibrio nutricional de una planta, elevando su capacidad en desarrollo radicular y elevando el potencial productivo que se pueda tener. Y obviamente aquí tenemos un modelo donde en plantas de maíz, donde a cero concentración de aluminio, el desarrollo y la expansión en el crecimiento radicular es muy superior a donde tenemos una base de concentración de aluminio en el suelo, y eso impacta directamente el desarrollo vegetativo. Un menor desarrollo radicular, hay una menor absorción de nutrientes, o menores daños sistémicos en la planta, que implica que no crezca igual a cuando las raíces tienen una tasa de crecimiento superior. Entonces, eh, por esa parte tiene que ver. Y les mostramos imágenes como estas, que de pronto ya las habíamos visto en alguna otra presentación, pero es esto, ¿no? Es como a través de prácticas, aquí tenemos, por ejemplo, coberturas. En cierta medida lo que buscamos tener es el plato limpio para los aportes nutricionales, pero esas coberturas nos están facilitando humedad en el suelo, nos están posibilitando el sostenimiento del suelo para evitar temas de erosión, pero aquí se compara contra, esto es una cerca, un cercado, aquí hay un trazo con una línea pues que se pone para diferenciar. Ahí están los postes de la cerca de diferencia. Pero el tema es esto, este es un cultivo de lulo de similares condiciones de siembra, pero la expresión del cultivo es muy diferente a la de las plantas donde se ha logrado hacer. Por ejemplo, en esta foto, hace 20 días se realizó un drench, un aporte solubilizado líquido a la base de la planta, y hace 18 días se había hecho también una aplicación foliar. Entonces, el mejor sostenimiento de la planta, partiendo de una mejor condición del suelo, tiene que ver con la respuesta en el manejo, las fórmulas que se emplean y la capacidad de absorción y de metabolización que tiene la planta. Aquí tenemos plantas de menor tamaño, con un mayor decaimiento, no tuvieron a tiempo de pronto el aporte nutricional, pero la tasa de crecimiento es un mundo de diferencia en altura, en expresión de número de hojas, y lo que sería la expresión ya productiva que tienen las plantas. Entonces tenemos extractos orgánicos que tienen que ver con el extracto de algas como la Eclonia máxima en un producto como el Radiflex, que lo que hacemos es enriquecerlo con nutrientes, pero que con ese aporte orgánico nos está fomentando un mejor ambiente para la planta desde la raíz, o también en follajes, mejorando la concentración de clorofila, la capacidad de apertura estomática a pesar de las altas temperaturas y la radiación. Hemos demostrado o tenemos estudios donde podemos evidenciar que las plantas tienen estomas abiertos al mediodía, y eso involucra una tasa de fotosíntesis superior frente a plantas que cierran estomas por un estrés hídrico. Entonces, la capacidad de desarrollo de raíces, la capacidad de sostenimiento de estructuras reproductivas en etapas iniciales, lo que llamamos el cuaje o el amarre de frutos, se da basado en lo que fomenta este extracto. La eclonia tiende a mejorar la concentración o que la planta produzca más auxinas. Y esas auxinas me definen raicitas en las etapas iniciales, o me definen también flujos auxínicos que me dan circulación y movilidad de nutrientes a estas flores y estos fruticos, para darle una mayor capacidad de amarre y de sostenimiento. Entonces son conceptos de un menor impacto de químicos, donde se integra las fórmulas orgánicas a través de los extractos de algas, eh, extractos orgánicos como un extracto de soya, por ejemplo, en la fuente del tredamín, que tiene que ver con un grupo de más o menos 17 aminoácidos, donde resaltamos unos principales como el glutamato, como la glicina, arginina y la prolina, que tienen que ver con el componente de tolerancia al estrés ambiental, al mejoramiento en las condiciones de sostenimiento y sostenibilidad de los tejidos, a la formación de sustancias de defensa en la planta,
y a la capacidad de la planta para formar nuevos aminoácidos y por lo tanto nuevas proteínas. Pero esa fórmula viene también complementada con nutrición, permitiendo una rápida reconversión de aminoácido a proteína, evitando tejidos suculentos, generando una menor susceptibilidad por ataque de enfermedades en las plantas, pero soportando en la planta o dándole a la planta un soporte para tener más capacidad de tolerancia ambiental por sequía, por exceso de humedad también, y eso hace parte de que la planta tenga un potencial de amarre y de desarrollo en fruta mejor o de una tasa de recuperación más alta. Realmente asociamos siempre los aminoácidos al estrés de las plantas. Realmente los aminoácidos son esenciales para todos los procesos y hacen parte de que se formen proteínas, hacen parte de rutas bioquímicas que le permiten a los árboles o a las plantas expresar, por ejemplo, la absorción de nutrientes, la sanidad en las plantas, el vigor o la calidad de las frutas, de una muy buena floración o la estabilidad del cultivo ante mecanismos de estrés climatológicos. También trabajamos otro extracto que se llama Ascophyllum nodosum en varias firmas, fórmulas. Hay una fórmula muy conocida que se llama Stimplex. Hoy en día desarrollamos esta fórmula sin algas que tiene que ver con Ascophyllum también en alta concentración y que se asocia al incremento de citoquinina de manera natural en la planta bajo la, digamos, promoción de hormonas vegetales que hacen esos extractos a través de sus metabolitos, pero también incrementando la clorofila en tejidos, mejorando la capacidad de producción de sustancias de defensa y también, obviamente, como un extracto orgánico, también nos está ayudando a minimizar el impacto del estrés. Entonces, esas fórmulas eh, llegan pues a garantizar eventos de fotosíntesis, de tener un polen más viable, de generar una mejor fecundación, de incrementar el tema de la tolerancia al estrés ante condiciones adversas. El tema es que las plantas sufran menos que plantas que no tengan este tipo de aportes exógenos en los manejos que se hacen en un cultivo, siendo sustancias orgánicas y que se complementan con nutrición. Fórmulas en mezcla que ayudan a que los cultivos toleren mejor ambientes un poquito críticos por el tema de la temperatura, de la disponibilidad hídrica, lo que llamamos cultivos de secano. Aquí tenemos un suelo totalmente seco, pero unas plantas estables y con que llegan a un momento de floraciones, de polinizaciones, donde si no se da una buena base de apertura, de formación de tubos polínicos y de viabilidad de polen, pues vamos a tener una productividad intermedia y unos daños en la calidad final de producción. Entonces, el tema es lograr estabilidad. Y tenemos una línea con certificaciones y sellos orgánicos nacionales e internacionales que tiene que ver con una fuente de boro, como el Cosmoquel boro, unos silicatos de calcio de tierras de diatomeas que se llaman Cicale, que los implementamos para el manejo en suelo, por ejemplo, en condiciones de acidez, pero también en aplicaciones foliares para mejorar los controles de insectos por acción física, por el tema de abrasión, pero también para el fortalecimiento de la estructura en la planta y el desarrollo de tejidos. Eh, el tema del fulfer que mencionamos al principio como ácidos húmicos y fúlbicos, que tiene el sello de biotrópico también, y los extractos de Acadian y Stimplex, que también tienen sellos orgánicos internacionales, aceites vegetales que también tienen sellos orgánicos, como el agromulsion y el óleo orgánico, fórmulas nuevas dentro del portafolio. Y eso pues todo redundando en una buena productividad, en tener árboles que expresen un brillo en la hoja, que expresen un brillo en la fruta, que hace parte de la respuesta de una buena nutrición, pero también de la estabilidad de ese suelo dado el manejo con un criterio de sostenibilidad mejor. Entonces, no es solamente buscar una alta producción, obviamente es el interés de todos tener altas producciones, altas productividades. En este modelo de agricultura regenerativa se debe pensar de que se sacrifica un poco las cantidades grandes de productividad en un momento dado que tenderían a ser altas a través del tiempo, dado que se acomodan muchas condiciones favorables en los suelos, pero el tema es eso, ¿no? Lograr sostenimiento, lograr estabilidad. Estas son imágenes en el Huila, en Suaza, municipio del Huila, donde los manejos que se implementan en estos cultivos permiten tener sostenibilidad.
Aquí tenemos barreras en algunos sectores con el tema de plátano, de banano para algunas localidades. En algunas zonas también se implementan siembras de yuca o también se tienen intercalados cultivos de aguacate hoy en día, donde algunos agricultores están mirando el modelo de producción de fruta y migran un poquito al esquema de los frutales frente a los de café por el tema de la altimetría y del tema de las plaguitas tipo broca, por ejemplo. Pero la implementación de esos controles naturales y de esos controles biológicos hace parte de mitigar el impacto del alto uso de insumos químicos. Entonces son estrategias, son panoramas que tenemos que tener en cuenta dentro de ese esquema. Entonces, como agricultura regenerativa, hablamos de una producción con conciencia ambiental y desde nuestra óptica, de nuestro portafolio de servicios y de nuestra orientación, pues estamos dispuestos pues, a apoyarlos en los procesos que implementen en diferentes órdenes de cultivo y los diferentes tipos de sistemas que acoplen para ello. Entonces, esto era la presentación que queríamos mostrarles el día de hoy. Aquí tenemos una imagen donde referimos el tema de las dudas que tengan a través del servicio que tenemos hoy en día de asesor online con Noagro, dentro de nuestro modelo de programa 5G de atención a dealers en zonas donde no hay una cobertura muy amplia de nuestra fuerza de ventas. Y pues estamos abiertos para cualquier pregunta de este chat.